día de hoy vamos a hablar acerca de la limpieza de inyectores con unidad de coil tubing y píldora térmica. Darío Javier, Sa- perdóname si lo pronuncio mal, después me corrige, Saeterios Amoroso, nacido en Riobamba, Ecuador. Es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Politécnica del Chimborazo, Spoch. Hago un paréntesis, quiero también felicitar al Spoch. Es el capítulo nuevo que tiene el SPE. Pronto vamos a estar en el Spoch, vamos a estar con el decano también. Queremos que se sigan sumando más universidades porque esto es un trabajo en conjunto, pública, privada, academia y la sociedad civil. Cuenta con conocimientos específicos en materiales, inspecciones de soldadura, manejo de normas técnicas, API, ASME, AWS, manejo de programas informáticos CAD, CAM, SolidWorks, Inventor CAM, AutoCAD, MasterCAM. Se ha venido desempeñando como operador de coil tubing, ingeniero de campo, ingeniero de soporte y ventas, logrando todo tipo de trabajos de bombeo a la industria petrolera del país. Bienvenido, Darío Javier. Me agrada que seas tú quien dé la charla, pues tú de la mano tuya es quien se conoce porque has topado directamente, como dicen, el fierro, y conoces de primera mano cómo funciona eh, el tema que vas a exponer. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas tardes con todos. Si bien es cierto, me gustaría también agradecer y hacer extensivo el agradecimiento de parte de todos los miembros que conformamos Dinadril, y decirles que estamos alineados también al principal objetivo de este tipo de eventos, el cual es compartir conocimientos con el objetivo de poder incrementar la producción petrolera en nuestro país, ¿no? Que ese es el objetivo primordial de esta industria y de este tipo de conferencias y charlas que realizamos, ¿no? Como bien lo decía Fernando, Dinaril me ha dado muchísima carta abierta y muchísima oportunidad acá dentro de la empresa para desempeñarme en algunos puestos, desde operación de unidades de bombeo, operación de unidades de nitrógeno, operación de cold tubing, y también como ingeniero de campo, ¿no? Lo que me ha permitido estar ahí en cada una de las operaciones, palpando lo que es realmente trabajar en campo, ¿no? Entonces, partiendo de esa experiencia, nosotros hemos preparado una pequeña charla de lo que se realiza normalmente y comúnmente acá en la empresa Dinadril, que son los servicios petroleros en el campo de limpieza de inyectores, ¿no? Que es principalmente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Me permito realizar una presentación y compartirles la misma. Listo, listo. Muchísimas gracias a los presentes por asistir, por darse cita el día de hoy, para compartir un poquito los conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los participantes deben haber muchísimas personas con mucha mayor experiencia en el ámbito petrolero, pero esta charla es justamente para poder compartir conocimientos tanto ustedes como yo, y tener la mente abierta para recibir información nueva, o quizás actualizada de lo que hemos venido realizando, ¿no? El tema principal del que vamos a tratar el día de hoy es la limpieza de inyectores con unidad de cold tubing, y a esto lo hemos adicionado una tecnología propia de Dinadril que la hemos denominado píldora exotérmica, ¿sí? Antes de iniciar, quisiera comentarles un poquito sobre los servicios y la experiencia que brindamos en Dinadril. Listo, como les comentaba, queríamos hacer una introducción y presentarles un poco cuáles son los servicios que tiene Dinadril dentro de sus líneas, ¿no? Para comentarles primeramente, la empresa es una empresa ecuatoriana de servicios petroleros fundada el 25 de junio del 2008, es decir, tenemos ya cerca de 15 años en la industria petrolera, en la cual nos hemos desempeñado y nos hemos desarrollado en dos ámbitos principales, o en dos líneas, las cuales son Pumping, Product Service Line, y Tools, Pumping, Product Service Line, ¿sí? Dentro de Pumping, que es la línea de servicios en la cual yo me desempeño, tenemos los servicios de cold tubing, fluidos de control,
tenemos también estimulaciones matriciales, tenemos unidad de nitrógeno, tenemos sistemas de píldoras para atacar diversos y específicos problemas que se dan a nivel de la industria, ¿no? Y también tenemos lo que es la disposición final de desechos, ¿sí? Dentro del área de herramientas, que es otra línea de servicio, tenemos lo que son herramientas de pesca, tenemos herramientas para completación y herramientas de limpieza, ¿ok? Entonces, para ya entrar en materia, yo quisiera iniciar hablando un poquito de lo que es este equipo, esta unidad de Coltubing que nos permite realizar muchísimos trabajos de intervención a pozos y con muchas ventajas por sobre otras tecnologías como es, por ejemplo, el workover, ¿sí? Entonces, quiero hablarles un poquito de lo que es una unidad de Coltubing para que ustedes conozcan. Tengo entendido que es una charla abierta, entonces vamos a estar con personas que quizás no conocen lo que es el cold tubing, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, la unidad de cold tubing es una unidad autónoma, como pueden ver en la fotografía, de reparación workover, es decir, que presta servicios de mantenimiento e intervención a pozos, que tiene tres características principales, ¿sí? O tres ventajas, que son que es fácilmente transportable, es de accionamiento hidráulico y la principal ventaja que es inyectar una tubería flexible y continua dentro de una tubería más grande. En este caso puede ser el tubing, ya sea de producción o de inyección, y también el casing, ¿ok? Entonces, esta es la principal virtud y característica que tiene el cold tubing, ¿sí? La de ser fácilmente transportable y la de inyectar una tubería flexible y continua dentro del pozo. Para entender un poquito más de lo que es una unidad de cold tubing, es necesario definir cuáles son y cómo trabajan cada una de sus partes, ¿ok? Entonces aquí tenemos un esquema de una unidad de cold tubing básica, la cual consta de un power pack, ¿sí? El power pack no es más que una unidad de potencia, es el corazón principal de la unidad de cold tubing, ¿sí? Aquí está compuesta por un motor de combustión interna que es la que suministra la energía para que trabajen las bombas hidráulicas, y estas bombas hidráulicas a su vez den energía hidráulica para el accionamiento de los distintos dispositivos o equipos de la unidad de cold tubing, ¿ok? Seguido de eso tenemos lo que es la cabina de control. Aquí están ubicados lo que son sistemas de adquisición de datos, los registros. Podemos aquí registrar presión, podemos registrar profundidad, peso de la tubería. Tenemos el control de cada una de las bombas hidráulicas que accionan los demás equipos del cold tubing, ¿ok? Tenemos también el cold tubing riel, que no es más que un carreto en el cual está almacenada la tubería flexible, ¿ok? En este carreto nosotros enrollamos la tubería cold tubing y se la almacena para su fácil transportación, ¿ok? Y también sirve para inyectar la tubería al pozo con ayuda del inyector, ¿sí? Acá el siguiente equipo que tenemos, déjenme les muestro, es el inyector, ¿sí? La cabeza inyectora que se le conoce normalmente. Y esta, para hacer un símil con las unidades de workover, esto vendría siendo como el malacate, ¿ok? La parte que empuja la tubería dentro del pozo. En este caso es una cabeza inyectora que consta de cadenas que van anclándose a la tubería flexible y permitiéndole o empujándola hacia el pozo, ¿ok? Y luego de eso ya tenemos los dos elementos de control de pozo que dispone la unidad de cold tubing, siendo el principal y el más importante el stripper, ¿ok? El stripper es un caucho, una goma que se adhiere al tubo para permitir el ingreso de la tubería flexible y también impedir que los fluidos propios del pozo por la presión interna de los pozos salga, ¿ok? Entonces, esta es la gran ventaja que tenemos por sobre los trabajos de workover, ¿ok? En los trabajos de workover tienen que hacer una serie de trabajos previos
a ingresar tubería o sacar completación. Entonces, esa es nuestra principal ventaja. Y después tenemos el BOP. El BOP es sus siglas en inglés quieren decir Blowout Preventor, es un preventor de reventones, ¿sí? Es una seguridad más que tenemos para controlar el pozo en el caso de que haya una arremetida, es decir, que la energía propia del pozo venza la columna hidrostática que tenemos dentro del el fluido dentro del pozo, ¿ok? Esos son los elementos principales del cold tubing. Y obviamente aquí tenemos la unidad, la tubería flexible, que les decía que es aquella continua, es una tubería de acero al carbono que nos permite ingresar y poder realizar múltiples trabajos en el fondo del pozo. Voy a hablarles un poquito más de eso en la siguiente diapositiva. Continuando con las generalidades y con esta pequeña introducción acerca del cold tubing, continuamos con las ventajas del mismo, ¿sí? El cold tubing tiene algunas ventajas y partimos de la que ya les había comentado antes, que podemos trabajar con pozos vivos. A diferencia de una torre de workover, nosotros no necesitamos matar al pozo, como comúnmente se lo llama, es decir, controlarlo previo a una operación, ¿sí? Nosotros, al tener este elemento de control de pozo denominado stripper, nosotros podemos realizar trabajos con pozos vivos que tengan presiones en cabeza de hasta 10.000 PSI, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene el cold tubing. Podemos hacer, otra de las ventajas es, al no poder controlarlos o no ser necesaria el control del pozo, nosotros utilizamos menor volumen de fluidos para que estén en contacto con la formación, ¿sí? Una de las causas de los daños en la formación es la cantidad de fluidos que están en contacto con la misma, ¿sí? Entonces nosotros minimizamos esto con el uso de cold tubing. Otro de de las grandes ventajas es el uso de nitrógeno para ciertas operaciones en las que es necesario el alivianamiento de columnas hidrostáticas, limpiezas de fondo, desplazamientos de fluidos, etcétera, ¿ok? Otra de las grandes ventajas es el bombeo continuo. Nosotros podemos bombear en fondo directamente en la zona de interés, hacer la divergencia más efectiva y realizar forzamiento de tratamientos a la formación. Podemos trabajar en pozos altamente desviados. Tenemos también una mayor tensión en comparación con equipos, por ejemplo, como Slickline, que nosotros también podemos hacer trabajos de pesca, podemos hacer trabajos de recuperación de bombas jets, de standing valves, ¿sí? Por esta misma facilidad de tener una mayor tensión en comparación con la unidad de Slickline. Tenemos también una ventaja de la ubicación de sartas de velocidad en pozos de gas. Una de las grandes ventajas y de las cuales nosotros disponemos ahorita en el mercado es cold tubing inline. ¿Sí? El cold tubing inline nos permite realizar operaciones como registros, cortes de tubería y disparos. ¿Sí? No es más que una tubería flexible, igual común, pero dentro tiene un cable monoeléctrico para el accionamiento de estos registros electrónicos. ¿Ok? Bueno, y otra de las grandes ventajas son que las operaciones se realizan de forma mucho más rápida y efectiva, ¿no? Por los menores tiempos de respuesta, menores tiempos de ejecución. Todas estas ventajas que les he descrito en este momento se traducen en una mayor relación costo-beneficio, debido a que se reducen los tiempos de ejecución y respuesta y también las paras que el cliente debe tener por estas intervenciones, ¿no? Una unidad de workover puede demorarse en un trabajo alrededor de 8 días, mientras que una unidad de cold tubing se puede hacer un trabajo en máximo 2 días, ¿ok? Dependiendo obviamente de la operación. Y bueno, luego de haberles citado todas estas ventajas, vamos a ver cómo estas se van uniendo para una operación de cold tubing en la práctica, ¿sí? Este es un caso real, un caso de éxito que se desarrolló en el campo de Enjuturi y en el cual podemos ver todas las ventajas en una operación, ¿sí? El tema principal, como ya les había comentado al inicio, es la limpieza de inyectores con unidad de cold tubing y píldora exotérmica, ¿sí? Vamos a hablar qué es una píldora exotérmica. Una píldora exotérmica es aquella que al entrar en contacto, o sea, al iniciar su reacción,
libera energía en forma de calor. ¿Sí? Aquí podemos dos de las reacciones típicas que son la exotérmica y la endotérmica. En la exotérmica podemos ver que al dos elementos reaccionar, libera energía en forma de calor, otras en forma de luz, y en este caso la endotérmica vuelta, para poder generar una reacción toca darle calor, ¿ok? Esa es la diferencia que existe entre exotérmica y endotérmica. Bueno, entrando ya directamente a lo que es la descripción del trabajo, nosotros previa a cualquier intervención de cold tubing nos contactamos con el cliente, vemos cuál es su necesidad operativa, cuál es su problema, planteamos cuáles podrían ser nuestras posibles soluciones y nos vamos a campo para conversar con el cliente y ver cuál es el problema principal, ¿sí? En esta ocasión nos dirigimos al bloque 12 perteneciente al activo Eden Yuturi de la operadora Petroecuador, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Orellana, ¿sí? Y la misma recibe fluidos provenientes del bloque 12, 31 y 43. ¿Cuál fue luego de esta inspección y de conversar con el cliente, se definió cuál era el problema, ¿sí? Debido a la característica del agua de formación de este campo, que tiene alrededor de 30 ppm de aceite en agua, que se inyecta, todo esto podemos ver lo que se inyecta al pozo y todos estos depósitos orgánicos se van depositando en la formación, lo que se traduce en un taponamiento paulatino de los punzados y, el fluido, la cantidad de volumen que se inyecta en estos pozos va disminuyendo en función del tiempo. Como podemos ver aquí tenemos la curva de caudal de inyección, ¿sí? Desde el 2016 vemos que ha habido ya un declive del caudal de inyección en este pozo. Entonces esto nos da a notar que es un taponamiento de la zona de los punzados, ¿ok? Otra de las grandes ventajas de cold tubing es que nosotros podemos ingresar en cualquier tipo de completación. Obviamente se debe primero analizar la misma para determinar diámetros internos mínimos y según eso, en función de eso, nosotros poder elegir el BHA y la tubería de cold tubing adecuado, es decir, el OD de la tubería de cold tubing que nosotros vamos a ingresar en el pozo para no tener ningún inconveniente. Estos son tres esquemas mecánicos de los pozos que intervenimos en el campo de Yuturi. Podemos ver que son el pozo EDYB05, EDEN 5, el EDEN 8 y el EDEN 10, ¿sí? Aquí podemos ver también las areniscas a las cuales intervenimos, ¿sí? Y partiendo de este problema que tenían en campo, en la que tenían este taponamiento paulatino de los punzados, nosotros desarrollamos alguna serie de pruebas en laboratorio y llegamos a la creación de un sistema isotérmico denominado Dynatemp Clean, ¿sí? El Dynatemp Clean no es más que el objetivo de este es generar una zona de alta temperatura y turbulencia por generación de nitrógeno in situ frente a la zona de limpieza, ¿sí? Esto con el objetivo de disolver estos depósitos orgánicos que están taponando la formación. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se produce la reacción exotérmica en laboratorio y también vamos a simular un caso de un ejemplo de cómo estaría la tubería y más que todo la formación sucia por esta taponada por estos depósitos orgánicos. Ok, aquí como pueden ver, entonces como les decía, la reacción isotérmica se produce al combinar dos salmueras, ¿sí? Ahí podemos ver que tenemos la salmuera A en este lado de acá, la salmuera A y la salmuera B, ¿sí? Al momento de mezclar estas dos salmueras, podemos ver que ya empieza la reacción exotérmica a generar calor, a liberar calor. Y aquí hemos simulado las condiciones de fondo de pozo, ¿sí? Hemos manchado intencionalmente esta probeta, este vaso, para que ustedes vean cómo la generación de calor, es decir, ese delta de temperatura que se produce, y también a esto
la acción mecánica que produce el nitrógeno que se genera. Es decir, esta reacción exotérmica, esta mezcla de dos salmueras, genera un aumento de la temperatura y también generación de nitrógeno. Esto nosotros lo hacemos directamente en la zona de los punzados. Esa es la gran ventaja que tiene el cold tubing de poder depositar estos tratamientos directamente en la zona de interés, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si nosotros realizamos el mismo trabajo, pero lo hacemos con bombeo desde superficie? Al hacerlo con bombeo desde superficie, nosotros vamos a perder todo este calor a lo largo de la tubería y vamos a, quizás va a llegar la píldora al fondo del pozo ya sin ningún tipo de reacción. Entonces, esa es la principal ventaja que tenemos con la unidad de cold tubing, ¿sí? Previo a toda intervención de limpieza con unidad de cold tubing, nosotros realizamos ensayos de laboratorio. En el mismo, el cliente nos facilita una muestra de fondo del pozo para nosotros poderla someter a un análisis en el laboratorio, ¿ok? ¿Qué es lo que se quiere o cuáles son los objetivos de estas pruebas de laboratorio? En el caso expreso de la píldora exotérmica, es definir los tiempos de inicio de la reacción exotérmica, ¿ok? Es decir, en el laboratorio definimos una curva de tiempo, es la que les tenía acá, exactamente esta. Entonces, nosotros en el laboratorio, luego de someter la muestra a esta píldora exotérmica, definimos en qué tiempo logramos alcanzar la temperatura máxima y cuánto tiempo se mantiene a esa temperatura. Obviamente, por la entropía se va a perder una cantidad de temperatura, una cantidad de energía en el proceso, pero es justamente este delta de temperatura que nosotros logramos en fondo lo que nos ayuda a disolver estos depósitos orgánicos. Y a esto también sumada la ventaja de la generación de nitrógeno que nos va a ayudar con esa energía mecánica en el fondo. ¿Ok? Entonces, otra de las ventajas también de estas pruebas de laboratorio es definir las velocidades de reacción que se adapten a nuestra necesidad operativa y también encontrar la óptima relación en volúmenes tanto de la salmuera A como de la salmuera B, dependiendo de otros factores como son la cantidad de punzados, es decir, el área de limpieza que nosotros vamos a intervenir y también evaluar el resultado de la reacción isotérmica versus la muestra de depósitos orgánicos. ¿Ok? Estos son pasos que se realizan previo al diseño del trabajo para poder definir todos estos parámetros. Y ahora sí, entrando en materia, nosotros, para el caso de estudio que vamos a analizar el día de hoy, en el campo de Enyuturi nos hablaban de 3 pozos reinyectores que bajaron drásticamente los volúmenes de inyección. En este caso podemos ver que el volumen de inyección histórico de agua en este pozo, en el Edén 5, era de 65,000 barriles día y nosotros lo recibimos con 9,232 barriles de agua por día, ¿sí? En el caso del Edén 10, la misma particularidad, 70,000 el histórico, 16,000 como nosotros recibimos del pozo, y lo mismo en el caso del Edén 10, ¿no? 65,000 el histórico y nosotros lo recibimos con 19,200 barriles de agua por día. Es decir, así, en estas condiciones, recibimos del pozo, ¿ok? Incluso cuando nosotros estábamos en la inspección, en las conversaciones con el cliente, ellos nos hablaban de que querían y tenían la expectativa de, con la intervención de estos 3 pozos, lograr al menos 60,000 barriles de agua por día adicional, ¿ok? Entonces, en ese momento fue un gran reto para la compañía, para Dinadril, llegar a estos caudales de inyección, ¿no? Obviamente porque eran unos trabajos, una tecnología que no se había implementado antes en este tipo de trabajos. Pero bueno, nosotros decidimos hacerlo y logramos los siguientes resultados, ¿sí? Obviamente también dentro de estos 3 pozos nosotros teníamos el común denominador, que era alto contenido de depósitos orgánicos, ¿ok? A pesar de ser un inyector de agua, esta calidad de agua que se inyectaba iba formando depósitos orgánicos en los punzados que impidieron y bajaron gran cantidad la inyección que tenían en los pozos, ¿ok? Se definió primero el problema y luego se analizó y se dio soluciones para estos problemas concretos que tenían estos pozos de inyección de agua, ¿ok?
Uno de los principales problemas que tenían era que estos depósitos orgánicos no solamente se fueron depositando, valga la redundancia, en el fondo del pozo, sino también a lo largo de la tubería de inyección, ¿sí? Y esto obviamente va a disminuir la capacidad de inyección del pozo. Entonces, en una primera fase nosotros propusimos realizar una limpieza a la tubería de inyección, ¿sí? Con un jet de alto impacto, ¿ok? En esta primera fase nosotros, y al tener la ventaja del uso de cold tubing que nos permite trabajar en pozos vivos, nosotros permitimos que el pozo, con la presión interna propia del mismo, ayude a sacar la mayor cantidad de suciedad a superficie. Y con ayuda de este jet de alto impacto, poder limpiar las paredes internas de la tubería de inyección, ¿ok? Esta fue en una primera fase, una primera de las soluciones que nosotros planteamos. Y luego ya de poder tener toda la tubería de inyección limpia, ya centrarnos netamente en lo que es la limpieza la limpieza exotérmica de los punzados, ¿ok? Aprovechando el aumento de temperatura en fondo y también la generación de nitrógeno, ¿sí? Que produce esta efervescencia que, como ustedes vieron en el video, ayuda a la limpieza de las paredes de la probeta. Igualito pasa en la formación, ¿sí? Al estar la formación taponada, este nitrógeno en fondo busca la manera o busca el camino más fácil de salir y podemos establecer comunicación con el reservorio, ¿ok? Entonces, de esta manera, limpiamos la formación y podemos aumentar el caudal de inyección del cliente. Vamos a hablarles ahora un poquito del procedimiento operacional que tenemos en cada una de las fases para que ustedes conozcan cómo se lo realiza, ¿ok? Entonces aquí podemos ver una imagen nada más de cómo es el layout de los equipos en el pozo. Previo al layout, se realiza una inspección con nuestro supervisor de cold tubing, el mismo que va a analizar el espacio de trabajo, ¿sí? El espacio de la locación para ver la cantidad de equipos que podemos llevar y también para identificar ciertos aspectos dentro del cabezal del pozo, donde nos vamos nosotros a conectar, que es este de aquí, ¿ok? Entonces, luego de la inspección, nosotros realizamos el rig up de equipos que no nos lleva más allá de 3 horas del armado total de todas las unidades en comparación con un servicio de workover que les tomará un poco más de tiempo, ¿ok? Entonces, dentro de los equipos que nosotros utilizamos para este tipo de intervenciones son 2 unidades de bombeo, ¿sí? Un tanque de mezclas, 2 cash stands de superficie para los retornos de toda esta suciedad que nosotros en la primera fase permitimos que el pozo bote hacia afuera y también con la ayuda mecánica del jet, toda esta suciedad, irla retornando a estos cash stands en superficie. Y también 2 tanques para las salmueras A y B, las mismas que como en el video no pueden estar en contacto en superficie, ¿sí? Estas las mezclamos con ayuda del cold tubing directamente en el fondo para aprovechar este calor, esta temperatura y este nitrógeno directamente en la zona de interés. Realizamos el armado de las líneas de alta presión y luego el rig-up ya de lo que es la unidad de cold tubing y los sistemas de control como el BOP, el stripper y demás, ¿ok? Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la primera fase de limpieza, que como les había comentado es la limpieza de la tubería de inyección. Es decir, podemos ver aquí en un esquema que he realizado cómo se va depositando estos orgánicos a lo largo de toda la tubería de inyección y obviamente va a disminuir la cantidad de agua que inyectan en este pozo. Como primer paso es el rig-up de los equipos y el armado de las líneas de bombeo y retornos. Luego de eso realizamos pruebas superficiales estándares, que son prueba de tensión, prueba de líneas y pruebas del VHA de limpieza. Y luego se realiza el running hole hasta la profundidad objetivo. Es decir, vamos introduciendo la tubería de cold tubing a lo largo de la tubería de inyección con el accionamiento mecánico de un jet de alto impacto, que es este de aquí, que ya les voy a mostrar un video para que vean cuál es la fuerza de del jet que sale, que es accionado mediante agua, ¿ok? Agua de formación. Se realiza las corridas que sean necesarias a lo largo de la tubería de inyección, obviamente dependiendo de la cantidad de obstrucción y de suciedad que nosotros vamos teniendo y vamos evaluando siempre los retornos, ¿sí? Entonces, en esta primera fase se trabaja netamente sobre lo que es la tubería de inyección, ¿ok?
Y obviamente, como les decía, todo está alineado a retornos con los anulares abiertos para permitir que la energía propia del pozo nos ayude a expulsar toda la suciedad que pueda. Ok, ahí se debe estar ya por reproducir. La herramienta que nosotros ocupamos es una herramienta denominada SpinCat. Es un jet giratorio que aprovecha la energía hidráulica que nosotros bombeamos a través de la tubería de cold tubing para accionar esta pequeña boquilla que podemos ver acá al final. Y la misma es la que nos da la fuerza mecánica para la limpieza de la tubería de inyección internamente, ¿sí? Todo este VHA que lo vemos acá va conectado en la punta de cold tubing y nos permite ir avanzando progresivamente en la tubería de inyección y con este yeteo que se lo conoce comúnmente, esta fuerza mecánica ayuda a la limpieza y al desprendimiento de toda esta suciedad dentro de la tubería de inyección, ¿sí? Aquí podemos, esta es una prueba que se realizó en las instalaciones de Dinadril en Coca y podemos ver que incluso en el suelo se abrió un surco, ¿no? La fuerza de este jet es bastante grande. Así es como trabaja el jet de alto impacto, es un jet giratorio, ¿sí? Y esa es la primera fase de nuestra limpieza, de la tubería de inyección, ¿ok? Luego de eso, ya con con toda la tubería limpia, nosotros nos dedicamos netamente a un trabajo sobre los punzados, ¿sí? Estos punzados que inicialmente están tapados por depósitos orgánicos. No sé si ustedes vieron en el video, nosotros teníamos dos almueras, ¿sí? Que tocaba mezclarlas homogéneamente para formar esta reacción exotérmica. Y es lo mismo que se hizo en ese video, se lo realiza acá en el fondo del pozo. Es decir, por la unidad de cold tubing nosotros bombeamos la salmuera A, ¿sí? La salmuera A y la depositamos en el anular tubing cold tubing, ¿ok? Una vez con la salmuera A depositada aquí, directamente bombeamos la salmuera B. Es decir, que la salmuera B va a estar ya en contacto con la salmuera A. Y luego de cuando ya tenemos la salmuera en este punto, ¿sí? Cuando ya tenemos la salmuera B en este punto y la salmuera A depositada en el anular tubing cold tubing, nosotros con las dos unidades de bombeo en simultáneo y al mismo caudal, vamos desplazando las dos sales, las dos salmueras hacia los punzados, ¿sí? Una vez que se van mezclando homogéneamente estas dos sales, ya inicia la reacción exotérmica, ya inicia el aumento de temperatura y también la generación de nitrógeno in situ para desplazar toda esta reacción exotérmica, este calor hacia los punzados, ¿sí? Hacia acá, y poder establecer comunicación con el reservorio, ¿sí? Entonces, con la píldora mezclada, la reacción isotérmica en proceso, se desplaza la píldora hacia los punzados, se continúa con el bombeo. En esta fase nosotros no utilizamos solventes, no utilizamos ácidos, netamente la píldora exotérmica, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tenemos con la unidad de cultivo, que nosotros podemos aprovechar todo este calor y toda esta generación de nitrógeno directamente en la zona de los punzados, ¿ok? Para mostrarles cómo es una gráfica, esta es la gráfica, la gráfica que nosotros manejamos en la cabina de control, en la que podemos ver cada uno de los parámetros importantes dentro de una operación de cold tubing, ¿sí? Podemos ver aquí en color morado el real depth, que es la profundidad del cold tubing, ¿sí? Aquí podemos ver lo que iniciamos en 0, ¿sí? Y vamos introduciendo la tubería en el pozo hasta una profundidad de 7.650 pies, que es la profundidad a la cual están los punzados, ¿sí? También tenemos caudales de bombeo, tenemos también presión de cabeza, tenemos las etapas del bombeo, ¿sí? Todo esto es de gran importancia en una operación porque nos ayuda a entender cuál va siendo el comportamiento del pozo en todo el trayecto de la intervención, ¿ok? Aquí también podemos ver la mezcla de las dos salmueras en el fondo, ¿sí? Aquí está, en este caso fueron 100 barriles de la salmuera A y se mezcló homogéneamente, es decir, al mismo tiempo las dos con la salmuera B. Y aquí podemos ya, aquí se inicia la reacción exotérmica, es decir, el aumento de temperatura y también la generación
de nitrógeno. Aquí, luego de que la píldora comienza a actuar, se ve un incremento de la presión de cabeza. Esto es debido a que nosotros toda esta fase, toda la segunda fase de limpieza a los punzados, nosotros lo realizamos con el pozo cerrado, es decir, cerrado anulares, sin circulación a superficie. Es decir, el nitrógeno que se genera en el fondo va a buscar la manera más fácil de salir y va a establecer comunicación con la formación, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja de esta píldora térmica, el incremento de temperatura y también la generación de nitrógeno, ¿sí? Y luego de esto, vamos a comentarles cuáles fueron los resultados finales que tuvimos luego de esta intervención en estos 3 pozos del campo de Yuturi, ¿sí? Los resultados finales, nosotros recibimos al pozo como les había comentado antes, con 9.232 barriles de agua por día, ¿sí? Nosotros realizamos la intervención en julio del 2021 y podemos ver que la mejora de inyección, la mejora del volumen de inyección fue bastante amplia, ¿sí? Regresamos a valores de 45.000 barriles de agua por día y esto se ha mantenido en el tiempo, que es una de las ventajas también grandes de las intervenciones que nosotros realizamos con Coltiving, ¿no? Se han logrado mantener en el tiempo. Estos picos son ya condiciones operacionales del cliente debido a muchos factores, ¿no? Pero nosotros podemos ver aquí el incremento de los volúmenes de inyección. Igual en el caso del EDEN 8, podemos ver que antes de la intervención teníamos 16.000 barriles y luego de la intervención de Cold Tubing podemos ver cómo este valor ha incrementado a 66.000 barriles de agua por día, ¿ok? Es decir, llegamos a los valores históricos que manejaban estos pozos de inyección. Tenemos también el caso del EDEN 10, en el cual teníamos 16.000 barriles y llegamos a 68.000 barriles de agua por día. Es decir, la expectativa inicial que tenía el cliente de los 60.000 barriles de agua por día en los 3 pozos fue más que cubierta, ¿no? Esa es una de las principales conclusiones que nosotros tuvimos de esta intervención de Cultiven, de este caso de éxito, ¿no? Las operaciones se realizaron de acuerdo a lo planificado, sin ningún tiempo de pérdida, ¿ok? La píldora exotérmica trabajó de manera eficiente de acuerdo a lo planificado. La generación de nitrógeno también nos ayudó a generar turbulencia, ayudando mecánicamente a la limpieza, ¿ok? Se logró también aumentar el caudal de inyección del cliente, no en 60.000 barriles de agua por día, sino en 134.000 barriles de agua por día, lo que obviamente se traduce, como todos saben, en un aumento de producción para el operador. Y también nuestra recomendación a nuestros clientes es realizar este tipo de trabajos de forma periódica para evitar que se vaya taponando en función del tiempo, ¿no? Por estos depósitos orgánicos en el fondo del pozo. Otras aplicaciones que podemos nosotros darle a esta píldora exotérmica no solamente están direccionadas a lo que es la limpieza de inyectores, también podemos utilizarlas en lo que es usos de píldoras exotérmicas para limpiezas de equipo BESS en pozos que tengan particularmente crudos pesados y que las bombas se atasquen. Entonces, ir con esta píldora exotérmica nos ayudará muchísimo, ¿ok? También la aplicación de píldora exotérmica en operaciones durante el workover. Nosotros hacemos trabajos con la torre de perforación, ahí no hay ningún problema. Y también se puede hacer este tipo de trabajos con la torre de perforación, ¿ok? Aplicación de este sistema para limpieza de líneas de superficie, ¿sí? Y también el uso de tecnología Cold Tubing Inline complementaria a estas aplicaciones. Otra de las aplicaciones también que nosotros estamos ya incursionando es en la de estimulaciones matriciales con píldora exotérmica para la generación de temperatura y nitrógeno en fondo, ¿sí? Lo que le dará un mayor alcance de la estimulación matricial en la zona de los punzados. Eso es lo que he querido compartir con ustedes, una experiencia, un caso de éxito que tuvimos en el campo de Enyuturi y cómo una tecnología puede ser aplicada a distintas partes de la industria, ¿no? En este caso logramos unos resultados muy buenos en el campo de Enyuturi y no solo ahí, hemos intervenido ya por segunda ocasión en unos pozos de Enyuturi y tuvimos también
una buena respuesta. Se ha incrementado los volúmenes de inyección, lo hemos realizado también en otros campos y siempre nos ha dado éxito. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos con esta presentación, poder compartir con nuestros clientes este tipo de tecnologías con el objetivo de incrementar la producción petrolera del país, ¿sí? Muchas gracias de mi parte. No sé si es que tiene alguna pregunta acerca de la presentación o de la tecnología para poder ayudarles. Daría muchísimas gracias y felicitaciones a ti y al equipo de Dainadril. Es grato saber que podemos contar con esta tecnología y tecnología que está elaborada por gente local. Así que eso es para nosotros un excelente mensaje y muy orgullosos de eso. Yo tengo algunas preguntas. em, bueno, algunas ya Juan Carlos gentilmente nos ayudó, pero voy a pasarlas a redactar. Bienvenido, Juan Carlos, también. Me decían, Fernando Apráez, ¿a qué temperatura llega la mezcla en fondo de pozo y qué tiempo requiere el pozo estar cerrado para este tratamiento? Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, nosotros alcanzamos temperaturas de hasta 240, 250 grados Fahrenheit en el fondo del pozo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las condiciones en las que se realizó la prueba de laboratorio fueron en condiciones, obviamente, de laboratorio, al medio ambiente, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que el pozo, al estar cerrado y al generar este aumento de temperatura, el delta de temperatura que tenemos en fondo va a ser mayor y nos va a ayudar a la disolución de este material orgánico. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué tiempo debe estar cerrado el pozo para que esta píldora trabaje? Nosotros, la píldora tiene un tiempo de acción de alrededor de 40 minutos, ¿sí? Durante ese tiempo nosotros aprovechamos la píldora térmica en mayor medida. Luego de 40 minutos, una hora máximo, ya la reacción exotérmica cae, ¿sí? Y también la formación de nitrógeno, ya, o sea, ya no se genera más nitrógeno, pero todo ese nitrógeno que se generó se va hacia la formación, ¿ok? Entonces, contestando tu pregunta, 40 minutos como máximo. Perfecto. De Marco Herrera tenemos otra pregunta. Buenas tardes, la generación de H2S, ¿cómo se controlaría? Además de la cantidad de smooth que no reacciona, ¿cómo se eliminaría para que no tapone los punzados del pozo? Ok, listo. En cuanto a la parte del H2S, el H2S tenemos que recordar que se forma por la reacción entre el sulfuro de hierro y el ácido clorhídrico. En este caso nosotros no hemos utilizado para nada ácido clorhídrico, ¿sí? La primera fase es netamente con agua de formación. El agua de formación es amigable con los punzados, con la arena. Entonces no se utiliza y no se retorna ningún químico a superficie, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. En la primera fase de limpieza únicamente es con jet y con agua de formación, ¿sí? Con el jet giratorio y con agua de formación, nada más. En la segunda parte, que ya le tenemos al pozo completamente cerrado, no va a haber generación de H2S porque no estamos trabajando con HCl. En esta parte únicamente utilizamos la combinación de dos sales, de dos soluciones, y al mezclarse, lo único que van a generar es temperatura y nitrógeno, nada más. ¿Sí? Esta turbulencia del nitrógeno es lo que nos ayuda a la limpieza. Perfecto. Seguido a esa misma pregunta, Marco también nos dice, por lo general los sólidos obtenidos en pozos de reinyección tienen sulfuro de hierro, carbonatos y crudo, principalmente los dos primeros, llegando incluso a taponar la tubería, por lo que se ha utilizado ácidos inorgánicos para su limpieza. ¿Me podrían indicar qué tipos de ácidos utilizo? Ok, nosotros en el caso para lo que es la tubería de inyección que tienen escala o que tienen carbonatos depositados internamente, nosotros trabajamos con motores de fondo, ¿sí? Motores de fondo accionados únicamente con agua, ¿sí? Sin ningún ácido. Eso nos permite avanzar y limpiar toda la tubería de inyección, ¿sí? En el caso, para la respuesta puntual que nos preguntaba
Marco, tengo entendido, él nos decía que en estos pozos obviamente va a haber carbonato de calcio y sulfuros de hierro, ¿sí? Pero el problema puntual que tenían estos pozos eran los depósitos orgánicos, ¿sí? Es decir, los depósitos orgánicos, lo único que se iba a disolver era con temperatura, ¿ok? Entonces, atacando ese problema, se realizó la píldora térmica. Perfecto, clara la respuesta. Teníamos otra pregunta. ¿Resulta esta píldora cuando se tiene taponamiento por escala dura o tiene una limitación cuando el coil tubing no ingresa a fondo? Sí, sí, sí. Nosotros justamente podemos mezclar esta píldora exotérmica también con sistemas ácidos cuando sea requerido, ¿ok? Para poder avanzar y limpiar estas taponamientos de escala que se producen en la tubería de inyección. De acuerdo. Eh, ya, una pregunta más, Javier. Vamos a ir con 3 minutos más de preguntas. Buenas tardes, dice Javier Enrique Alba. Una consulta, ¿qué tiempo de duración tiene el tratamiento? Si bien ya lo respondiste, este es un poco más específica. ¿Qué tiempo de duración tiene el tratamiento con la píldora hasta que los parámetros nuevamente vuelvan a caer hablando de tasas de inyección? El resto de la pregunta les pido, respecto a costos y demás, eso ya lo pueden tratar directamente con la compañía. Ok, respecto a los tiempos de acción de la píldora, en estos pozos se han mantenido ya durante un año y los caudales de inyección se mantienen en los valores iniciales. Obviamente han ido variando un poco, pero se han mantenido en valores altos de inyección. Si a esa respuesta, si a esa pregunta te referías, el tiempo de acción de la limpieza lleva más de un año en en los pozos que intervenimos en EDEN y siguen con estos valores altos de inyección. En el De caso de acuerdo. la píldora térmica, como ya les había comentado antes, el tiempo de acción es de 40 minutos que se mantiene a esta temperatura. ¿Y en qué tiempo nosotros logramos alcanzar esa temperatura? Son más allá de 10 minutos. Perfecto. Una última pregunta tenemos. Buenas tardes, de Franklin Tituaña. ¿Cómo garantizas que en una formación con diferentes permeabilidades el tratamiento actúe en una sola zona? Ok, listo. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene el cold tubing. El cold tubing tiene la capacidad de poder realizar una divergencia de los tratamientos que nosotros bombeamos, ubicándonos directamente en la zona de los punzados, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ubicar el tratamiento en una zona específica, únicamente bajamos el cold tubing hasta la zona de interés, ¿sí? Cerramos anulares, es decir, para que el tratamiento se vaya por los punzados que nosotros queremos que se realice la reacción isotérmica. Muy bien, Darío. Excelente exposición, excelente presentación. No me queda más que agradecerte a ti, al equipo de Dynadrill. Parece que una de las cosas fundamentales que se vienen ahora es el manejo de agua, no solo en uno de los campos, sino en toda la cuenca ecuatoriana. Y ese manejo de agua viene acompañado de una adecuada limpieza proactiva de todos los inyectores y reinyectores. Yo tenía solo una última pregunta mía. Este tratamiento lo has hecho, vi que para las arenas U, T, M1, para inyectores, tal vez lo han hecho para reinyectores, para disposal, quiero decir. Sí, sí, sí. Justamente estos pozos que nosotros tenemos aquí son reinyectores, ¿sí? Los pozos que intervenimos, el EDEN 5, el EDEN 8 y el EDEN 10, son inyectores. La función de la píldora exotérmica es independiente de la arena sobre la cual trabajamos. Al no ser un productor, nosotros no tenemos este miedo de estar pendiente de la litología del pozo, de la mineralogía, de la formación, como lo que queremos establecer es comunicación con con la formación, es decir, destapar el pozo, no es necesario poner tanto énfasis en qué tipo de arena es. Excelente. Perfecto, no, muy bien, felicitaciones nuevamente y agradecimiento a Dainadril. Creo que con esto, si no hay más consultas, damos por terminado el webinar. A ver, dame un segundo, alguien más nos... Ya, Bloque 57. perfecto. El bloque 57 nos dice si hayan tenido algún éxito descrito. Jonathan Terán. Es la última pregunta, Darío. Si gustas, la respondemos. Si no, me cuentas. ¿Dónde Sí, estás, Darío? Te en el perdí. bloque 57 es Shushufindi, si no tengo entendido, ¿verdad? Entendería que sí.
Sí, lo que pasa es que en estos pozos el principal problema no fue depósitos orgánicos, ¿sí? Hicimos creo que un trabajo allá en el bloque 57, pero el problema más grande fue los depósitos de sulfuros de hierro, ¿sí? Entonces ahí lo que debimos haber hecho fue un trabajo con motor de fondo, ¿sí? Y la utilización de menos cantidad de ácido, ¿no? Perfecto. Excelente, excelente. Creo que 5 de la tarde, hemos cumplido con nuestros miembros. Em, no quiero antes de cerrar el webinar no dejarles de invitar a que se hagan parte de la red más importante y de una de las sociedades más importantes a nivel local y mundial, que es la SPE. Y para la próxima semana invitarlos, tenemos un Distinguished Lecture, que viene exclusivamente desde SPI Internacional en el Club La Unión, desde el día jueves 20 de octubre a las 4 de la tarde. Así que les esperamos, queremos sumar más, porque lo que más necesitamos hoy es eso, una unidad, un solo empuje y que la SPE sea el canal para todo esto. Así que muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias también a todos por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos y esta experiencia que hemos adquirido con todos ustedes. Espero estar en otra oportunidad compartiendo otro tipo de tecnologías. Muchísimas gracias, Fernando, también por la acogida. Gracias, gracias Darío. Buena tarde. Buena tarde con todos.